Bueno muchachos, llegó a mi poder este casquito, así como las motos, digamos nosotros tenemos nuestros sueños, queremos llegar, siempre ir escalando, conseguir esas cosas con las que tanto soñamos y eso pasa también con los accesorios. Hay marcas como Alpine Star que son digamos marcas con las que muchos de los motociclistas soñamos y esta es como la última maravilla de ellos porque es una marca que se dedica más a confeccionar chaquetas, monotrajes, pero conocen tanto, tienen tanta experiencia en el ámbito de las carreras y demás, que desarrollaron su propio casco Full Face. De hecho patrocinan a Jorge Martín, el campeón mundial de MotoGP, y a Jack Miller. Y esta es la versión para motos de calle de la marca Alpine Star, el casco Supertech R10. Así es como lo entregan, viene con una maleta de viaje, como pueden ver. Entonces les voy a hacer como el review de todo lo que podemos encontrar acá. Tiene su manija como ven doble. Acá viene el casco, viene con una funda protectora. Y dentro de la maleta vienen varios accesorios que ya se los voy a mostrar. Entonces vamos a poner el casco acá primero. Le quitamos esa funda. Y mírenme esta belleza. Para los que no sepan, a mí me encanta esta combinación de estos tres colores, negro, blanco y rojo. Me encanta desde siempre. Y pues esta es la versión en esos colores. Hay una nueva versión que viene más rojo con negro. Digamos, este es como el primer de los primeros diseños que sacaron. Pero hay otros diferentes. Hay blanco, hay negro, solo carbono. Otro rojo con negro y un poquito de blanco. Está el de Jorge Martín, está el de Jack Miller, está el de Pedro Acosta también. Entonces, bueno, este es el casquito. Ya les voy a mostrar, digamos así, a fondo bien cómo es el casco, curiosidades que le veo y demás. Por ahora vamos a desempacar todo lo que trae el casco como tal en accesorios. Empezando por los tear-off, que no es un pin lock. Se han visto en MotoGP cuando los pilotos se van quitando, van como quitando capas en el visor. Es esto. Acá creo que vienen como unos 3 o 4. Entonces es para competencia. Cuando uno va en competencia es la manera rápida de limpiar el casco. Trae su pin lock. Entonces este digamos ya es para un propósito más de viaje, para que no se le empañe el visor. Trae el visor transparente claramente porque ahí le tenemos puesto el negro. Viene con esta fundita así aterciopelada bonita. El visor transparente. Entonces acá se los muestra así por encima. Acá está el visor. Y trae otra fundita, que es uno de los detalles chéveres, que trae el alerón para calle, porque viene con el alerón de carreras, que le da más aerodinámica. Entonces, como pueden ver, este es mucho más largo y esta es una versión más cortica. Lastimosamente no se puede quitar y poner así tan fácil porque traen cinta doble faz. Entonces este yo ya lo intenté, está pegado acá en todas estas esquinas, entonces preferí dejárselo ahí. Trae esa cinta y trae estos pins que básicamente encajan y salen. Entonces pues está la opción, si uno quiere una versión no tan larga del alerón, está la versión de calle. Entonces bueno, damos el alerón por aquí, démoslo ahí por ahora. ¿Qué más tenemos por acá? Está el manual, obviamente. Es un manual, realmente es muy corto, son como 2-3 hojas que hablan del funcionamiento, cómo quitar las cosas y demás, pero es básicamente que viene en muchos idiomas. Entonces es la misma información, pero en muchos idiomas, por eso se ve tan grueso. Pero obviamente siempre he recomendado leerse los manuales. Y trae este accesorio que es básicamente el cobertor acá de la quijada para que no le entre tanto aire. Ahorita les voy a mostrar cómo se pone. Y estos straps que son básicamente los que van como de protección para los amarres como tal del casco. Y ya, eso es todo. Entonces no hay nada más. Viene como con dos espacios hacia los lados la maleta como para guardar esos accesorios y el casco en el centro. Entonces bueno, como les mencionaba,
una de las cosas chéveres que tiene este casco es el tema aerodinámico. Fue un casco desarrollado en túnel de viento y como saben ellos tienen una fábrica que desarrolla muchísimas cosas de mucha tecnología para la protección de los pilotos. Tienen los trajes con los airbags que vienen con sistema electrónico de indicación y tienen el tema de protección de rodillas, de hombros, de codos, todos los puntos así digamos fuertes de impacto. Ellos han tenido mucha tecnología y mucho desarrollo en eso. Entonces, esto que es digamos como la parte más importante que tenemos, que es la cabeza, digamos que es como el pináculo de ellos en cuanto a desarrollo. Y pues, ¿qué certificaciones tiene? Tiene digamos la DOT, número 18, que es básicamente la norma de tránsito norteamericano de Estados Unidos. También tiene la SE, que es la europea, pero este casco hace parte de una gama exclusiva de cascos con certificación FIM, que es la certificación FIM de la Federación Internacional de Motociclismo, que lo avala como un casco para competencia. Entonces se podrán imaginar que esa es como la certificación más alta en protección y este casco cuenta con eso. En cuanto al interior, es muy similar comparándolo con los que he tenido, con los que he visto. Es muy similar al Choi. Básicamente tiene lo que son los agarres de sujeción para extracción de emergencia. Tiene la hebilla WD, que básicamente todos los cascos profesionales tienen hebilla WD, no tienen de zip. Y el interior gamuzado, muy similar. De hecho, lo que es la corona alrededor de la cabeza se me hace casi igualito al Choi. Básicamente solo cambia un poquito el diseño acá. Yo creo que por temas de patentes y derechos. Pero básicamente el interior es igualito. Es muy ajustado. La verdad me queda un poquito más apretado que el Choi. Pero pues de eso se trata, ¿no? Un casco tiene que quedar bien ajustado para que haga protección. De nada sirve que sea el casco más costoso del mundo con las mayores certificaciones si el casco no está a la medida. Entonces eso es. En cuanto al visor, tiene este sistema de lock tipo HJC más o menos, que me parece interesante, muy fácil de acceder a él con los guantes, o sea es muy fácil de encontrar, cosa que no tiene tanto el Choi, que a veces como que se le pierde a uno la pestaña. Este simplemente uno lo presiona ahí y ya sube. Una cosa que me parece curiosa del mecanismo es que a medida que sube y baja se mueve todo el mecanismo hacia adelante y hacia atrás, como para darle mayor movilidad y no vaya a interferir con el contacto de estas partes. Parece bien curioso. No es tan fácil de quitar tan rápido y accesible como son los Arai, que son mis preferidos en cuanto a eso, pero igual es sencillo, simplemente hay que subirlo todo, subir esta pestañita de acá y ahí ya básicamente sale. Lo mismo a este lado, la subimos toda y lo sacamos. Ahí ya salió. Y aquí dentro, como pueden ver, tiene algo naranjito ahí. El visor trae un pin que tiene que encajar ahí. Se sube nuevamente esta pestañita, lo encaja ahí y ya encaja acá y listo. Es muy sencillo también de poner, pero no tan rápido como les decía, como lo puede ser Arai. Entonces buscamos el pincito que encaje en el hueco, subimos la pestaña y ya encajó ahí. Y lo mismo este lado, buscamos el pincito, la pestaña y ya encajó. Entonces muy sencillo de poner. ¿Qué más tenemos? Ventilaciones, tiene 11 ventilaciones diferentes. Entonces tiene estos en el frente, que también son bien accesibles y la verdad sí dejan entrar bastante aire, muy buenos. Tiene este de acá al frente, que si uno lo ve el casco desde el interior, básicamente uno puede ver a través del casco. Eso no es tan común y me parece que habla muy bien de la ventilación. Y básicamente eso es. En cuanto al tema aerodinámico,
Aparte, digamos, del alerón notablemente grande que tiene, tipo Shark, y también tiene estos alerones laterales que están diseñados, no sé si alcanzan a ver, están diseñados para darle más estabilidad a altas velocidades. No lo he probado aún a altas velocidades, toca hacerle la prueba de fuego, pero pues los pilotos de MotoGP sí que lo han probado y ellos pueden hablar bien de eso. En cuanto a la extracción de esto, realmente es muy sencillo, todas las partes son lavables. Entonces básicamente hay dos maneras, uno puede usarlas de emergencia o simplemente los laterales, los pads laterales vienen con 3 pines, simplemente los subimos hasta que suene 1, 2 y 3 y tiene un encaje acá adelante y otro acá atrás. Entonces lo movemos aquí hacia atrás y este lo movemos hacia adelante y ya salió. Tiene estos cositos que básicamente no están sujetados a nada, van como en medio entre los pines, que son para la parte que va a los oídos. Si usted le quiere poner un intercomunicador, un cardo, cosas así, simplemente esto tapa ese hueco donde va el espacio para eso. Que ahí tiene el circulito para poner los parlantes. Entonces lo quitamos. Acá están los 3 pines que les decía, estos naranjitas, el huequito. Y ya lo que nos queda es la corona como tal, que es mucho más fácil de quitar. Simplemente soltamos esto acá. Acá tiene 2 pines, uno acá, uno acá. Sale 1, sale 2 y ya. Y acá viene encajado igualito al Choi. De hecho es el mismo sistema. Como estos zigzag que trae acá, viene encajado ahí. Entonces simplemente lo movemos hacia atrás. Hacia atrás y como hacia abajo. Y ahí, digamos, quita el encaje. Y ya sale toda la corona. A diferencia del Choi, el Choi trae como una especie de conexiones plásticas acá. Esas hay que removerlas antes de lavarlo. Este no trae nada. Lo que es la parte de arriba viene encajada ya. Entonces digamos que esa parte no es como tan fácil de remover. Sí tiene unos pines ahí, pero la verdad prefiero dejárselos ahí porque se ven como muy débiles. Entonces prefiero dejárselo ahí. Y adentro encontramos todos los tags, todo lo que es la talla, el peso, el año de fabricación, todo eso. Y es un casco que la verdad no pesa nada. Pues por su fabricación, su material en fibra de carbono, es muy muy liviano. Y ya, entonces, esta es una de las hebillas que viene con esta protección de gamuza. La otra que les decía hasta acá es para este. Y este, que básicamente es el que se pone aquí. Entonces esto acá. Y se puede cerrar, digamos, con estas hebillitas. Debajo de estas hebillitas viene un velcro, que ahí el sobrante de esto se mete ahí y queda como conectado ahí. Entonces queda muy muy fijo, queda muy chévere. Es un casco que tiene mucho detallito, mucha cosa, que no es tan sencillo como varios cascos que he visto. Tiene bastantes detallitos interesantes que la verdad se ve el trabajo que le han hecho. Se me olvidó hablar también de esta ventilación. Es otra de las ventilaciones interesantes que tiene. No me gusta el material de esto, aunque es blanco, pero es como un caucho tipo gamuzado, que ese caucho trata como de, siempre tiende como a acumular mucho mugre y pues por el tacto acá es muy muy propenso a ensuciarse mucho. Entonces no me gusta ese detallito, el material como tal. Pero el resto es un casco que la verdad está muy muy bonito, muy interesante. Y me muero de ganas por probarlo en la pista a ver qué tan estable es la cabeza a altas velocidades. De pronto se me olvida una cosa, el precio. Inicialmente cuando Alpinestar dijo que iba a lanzar su propio casco al mercado de competencia, porque motocross ya hace muchos años lo han hecho, de calle y carreras de velocidad.
trajeron sus prototipos aquí a Australia, yo lo probé. Básicamente no han cambiado nada, no cambiaron mucho, cambiaron como el interior. Pero el casco en sí, en la estructura y todo lo que vi yo por fuera es exactamente el mismo. Lo que sí no concuerda para nada es el precio, porque ellos dijeron que iba a llegar a alrededor de unos $600, que más o menos a la conversión colombiana serían como 1.500.000, algo así. Pero para nada, el casco llegó en 1.600 y punta de dólares. Entonces la verdad sí es un poco costoso, pero como yo siempre le digo a las personas, la cabeza es lo más importante de uno. Entonces si uno es capaz de meterle 20, 30 millones a una moto, ¿por qué no invertirle a la cabeza, que es más importante que todo eso? Entonces yo siempre les digo que no escatimen en costos de protección, que pues al fin y al cuentas es usted, es lo que más importa en el mundo. Y pues son cosas que están hechas para eso. Entonces vale la pena meterle el dinero a eso. Y bueno muchachos, ese fue el review así del famosísimo Alpine Stars R10. Espero que les haya gustado. Les hago una recomendación. Yo también tengo un canal en el que hablamos de MotoGP y el Mundial de Superbike. Si les gustan las carreras de motos o no saben nada de eso y quieren aprender un poquito más, los invito a que vayan y me visiten. Ahí les dejo el link para que vayan y chismosen en el canal. Y si les gusta, pues espero que se suscriban. No siendo más, así finalizamos. Lo único que falta con este casquito es ponerle el sticker oficial. Lo tengo por aquí. Y listos. Listos. Oficialmente bautizado. ¡Yay! ¡Qué bonito! Gracias muchachos, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.